Antes de analizar el diagrama en Simulink, es importante entender dos conceptos clave en el muestreo: aliasing y smoothing. El aliasing ocurre cuando una señal analógica contiene frecuencias mayores que la mitad de la frecuencia de muestreo, considerando el criterio de Nyquist. En este caso, las componentes de alta frecuencia se doblan y aparecen falsas frecuencias en el espectro digital. En el dominio del tiempo, esto significa que la señal reconstruida, después del muestreo, no se parece al original, aparecen distorsiones. Por eso siempre se coloca un filtro pasabajos antes del muestreo, para eliminar las frecuencias que pueden causar aliasing. Y con respecto al smoothing o suavizamiento, una vez que tenemos las muestras, para volver a obtener la señal continua se usa un bloque conocido como SOH. El S es una señal en forma de escalera, pero esa señal en escalera todavía tiene un espectro con armónicos no deseados. Para suavizarla y recuperar la forma de la señal original, se usa un filtro pasabajo de reconstrucción, que elimina los armónicos y deja solo la banda de interés. Este proceso es lo que se llama suavizamiento. En conclusión, el aliasing aparece si muestreamos mal. Por eso necesitamos siempre tener en cuenta el teorema de Nyquist. Y el smoothing es necesario después del muestreo, para pasar de la señal en escalera del SOH a una señal analógica continua y limpia. Va a ser 6.2832 o 6.28 rad por segundos. Además, utilizamos también el generador de pulso que tenemos aquí, que va a tener una amplitud de 1 voltio. Y dado que el ejemplo nos pide que sea una frecuencia de muestreo de 50 Hz, es decir, va a ser 0.02 segundos en el periodo. Continuando, utilizamos un bloque de multiplicación. Aquí vamos a multiplicar la señal senoidal por el tren de impulsos. El resultado son valores del senoide que aparecen solamente en los instantes de muestreo. Esto representa el muestreo ideal. Añadimos también los osciloscopios para poder visualizar mejor la forma que nos va a entregar la señal, y también a la salida del producto. También añadimos un espectro para poder analizar la gráfica de la frecuencia de la señal. Y agregamos un zero order hold que va a mantener cada muestra constante hasta que llegue la siguiente. Ahora sí, procedemos a visualizar la simulación. Mientras se van abriendo las pestañas, las ventanas, aquí tenemos el de la señal, el espectro de la señal. Podemos visualizar los componentes que tiene a través del Spectrum Analyzer. Cerramos esto y esperamos que termine de cargarse. Ahora sí, primero vamos al osciloscopio que tiene la señal de entrada. Ampliamos para visualizar mejor. Y tenemos aquí, en el osciloscopio,
podemos visualizar de manera correcta la señal de 1 Hz. Ampliamos para poder visualizar. Sería respecto al generador de impulsos. Y desde aquí podemos observar que hay un espacio de 0.2 correspondiente a la frecuencia de muestreo de 40 Hz. Y por último analizamos el osciloscopio de la salida de producto. Y aquí encontramos lo que estábamos esperando, la señal muestreada con valores discretos. Esto sería todo para la parte del ejercicio número 2 acerca del teorema de muestreo. En este segundo diagrama se representa la fase de cuantización de una señal muestreada. Primero, tenemos el generador de señal junto a un Zero Order Hold. Los datos que hemos proporcionado para generar la señal es de una amplitud 1 y frecuencia de 1 rad por segundo. Y con respecto al Zero Order Hold, hemos colocado un tiempo de 0.01. Primero vamos a tener un generador que va a entregar una señal y esto va a entregar la señal muestreada en el tiempo. De aquí agregamos la saturación, es decir, la señal muestreada va a pasar por un bloque llamado saturation. Esto limita los valores de la señal dentro del rango de cuantificación definido, evitando que se salga del intervalo máximo permitido por el cuantificador. En ese valor colocamos los límites de 1 menos 1. Luego continuamos con el cuantificador o cuantizador. Aquí ocurre el proceso clave. La señal muestreada es convertido en niveles discretos, dependiendo del número de bits que vamos a utilizar. Se definen como 2 a la b niveles de cuantificación. Por ejemplo, para este caso vamos a utilizar 3 para 4 bits, es decir, va a haber 16 niveles. Para 8 bits, que va a haber 256 niveles. Y para b igual a 16 bits, 65.536 niveles. Este bloque asigna a cada muestra el nivel más cercano. Esto se genera entonces el error de cuantización, que es el que vamos a apreciarlo aquí, la señal de error. Para el primer caso vamos a utilizar el de 4 bits. Entonces procedemos a agregarlo en el cuantizador. Dado que el valor va a ser igual a la diferencia de los valores de la amplitud, 1 menos 1, que va a ser 2, entre 2 a la b. Para este caso, que es 4, es decir, 2 a la 16.
y 2 entre 16 nos da el valor de 0,125. Eso agregamos y procedemos a visualizar. Y aquí tenemos el error. Máximo de 0,0624, 625. Valores muy cercanos. Esto es con respecto al error de cuantificación. Por otro lado, vamos a visualizar cómo queda la señal cuantizada. Y aquí podemos apreciar de manera correcta cómo se ven los 16 niveles de cuantización que habíamos mencionado, dada por la fórmula. Y sí, de manera correcta comprobamos que hay 16 niveles. Cerramos la pestaña y nos vamos a visualizar ahora para el caso de los 8 bits, que va a ser 2 elevado a la 8, es decir, 256. Hacemos la división y nos va a dar el siguiente valor de 0.0078125. Aplicamos, damos play. En este caso los valores son muy pequeñísimos, entonces no se van a poder apreciar de manera muy particular como se fue en el anterior caso, porque hay 256 niveles, o sea, es más complejo, pero lo que queremos es apreciar también el caso del error. Y el error, recordemos, es la mitad de lo que hemos realizado en su momento, que era la mitad de 0,78, y el valor que apreciamos aquí, el valor pico máximo que tiene, es de 0.0039. Correcto. Por último, procedemos ahora al valor de los 16 bits, que es decir, es 2 elevado a la 16. Y todo eso tiene que ir dividido, porque es 2 entre 2 a la 16. Entonces procedemos a agregar el valor ya desarrollado para facilitarnos aquí el trabajo. 75.7. Listo. Es un valor muy pequeño. Y cuando lo medimos aquí, damos play, nos da el valor esperado, que era de 0. Aquí podemos apreciar en la sección PIX el valor 0. Con esto te estaría terminando este trabajo número 2.